cuando hace una presentación de este tipo, o sea, como ya venía un poco nervioso, pues todavía añade más, ¿no? Ayer estuvimos en Pinos Reales y pudimos compartir allí, por la gracia y la misericordia de Dios, porque al final todo depende de Él y hace mella también en uno, ¿no? Porque soy humano. El cansarme me hace darme cuenta de que soy humano. No hay superhombres en las iglesias, no hay supermujeres. Somos todos mucho más iguales de lo que creemos, ¿no? Los que son médicos lo pueden saber, ¿no? Somos mucho más humanos de lo que nos creemos muchas veces. Tenemos una dependencia de Dios tan grande que solo cuando llegamos a las Escrituras y confrontamos lo que hay allí y vemos cómo es la Escritura, cómo es ese Dios y cómo somos nosotros, entonces podemos entender realmente la grandeza de ese Dios y la pequeñez nuestra. Si las cosas salen bien cuando uno se prepara la predicación o lo que fuera, no hay mérito alguno en la persona que lo comparte. Y no es una falsa humildad, porque yo podría salir aquí, contar 3 chistes, hacer un buen show y podríamos salir de aquí riéndonos, pero más vacíos quizás que cuando entramos, ¿no? Si hay alguien que es el que realmente puede edificarnos a todos nosotros, cuando yo me escucho también, es el Señor, ¿no? Entonces, si hay algún mérito en cualquier cosa que se haga aquí es para el Señor, solo por Él y para Él, ¿verdad? Si no, tiene sentido venir aquí en esta mañana. Yo vivo a 50 kilómetros. Puedo escuchar la radio, escuchar un programa de radio tranquilamente si quiero pasar un buen rato. Lo que da sentido que vengamos aquí en esta mañana es una persona, y es Jesucristo el Señor. Allí en Cabanillas hay un chico que conocí hace un tiempo. Es simpático, hemos conectado muy bien. Bueno, no es canario, llevaba mucho tiempo viviendo allí, será por eso, y a veces yo uso alguna palabra o lo que fuera y él me entiende, ¿sabes? Digo, esto es de los míos, por fin, estoy solo aquí. Nos respetamos, él sabe que soy cristiano y él es católico, muy católico. Tiene 30 y pocos años, es raro, ¿no? Pero, ¿sabes una de las cosas que más me entristece cuando hablo con él? Una de las cosas que más me entristece cuando hablo con él es que él le aplica a la Virgen María todo lo que las Escrituras le aplica a Jesucristo, el Hijo de Dios. Me entristece de verdad eso. ¿Cuántas personas no hay así en el mundo? A ver, con la Virgen, con lo que fuera, ¿no? Que le aplican a otra cosa que no es Dios lo que solo le corresponde a Dios. Y máxime cuando hablamos de la salvación, ¿verdad? Máxima cuando hablamos de la salvación, que viene solo por Jesucristo el Señor. El pasaje que vamos a tratar en esta mañana es la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino a buscarnos cuando no lo merecíamos, que se acercó a nosotros cuando no lo merecíamos, que nos amó hasta tal punto cuando no lo merecíamos. Esa es su gracia y su misericordia. Los judíos pensaban que estaban consiguiendo allí una victoria, hasta que 3 días más tarde el Señor Jesús se levantó de los muertos. Oh, lo que hubiera dado yo por estar allí y ver la cara de esta gente, de verdad, vamos, hubiera dado, no iba a decir la mitad de mi vida, pero no voy a decir eso porque si vivo a 60 años, a lo mejor hoy me muero. No, lo que hubiera dado por ver la cara de aquella gente. Eso no es lo que lo hace especial tampoco. Lo que hace especial aquel momento fue las repercusiones que tuvo también. Y si miras al que tienes al lado, miras hacia adelante y miras hacia detrás, te darás cuenta cuáles fueron las repercusiones de aquel sacrificio allí en la cruz. Y no un sacrificio cerrado solo al grupo que estamos aquí, sino un sacrificio abierto a todo aquel que por fe se acerca al Señor Jesús. Es maravilloso. Vamos a leer el pasaje. Está en Juan capítulo 19, del 17 al 42. Son muchos versículos. Tranquilos, sé que no vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Con que terminemos a las 2 es suficiente. Así que a algunos se le han puesto los ojos así como la ardilla de la edad de hielo, ¿no? ¿Cómo? No. Vamos a leer. Dice,
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y no sé si lo saben, pero la palabra calavera, también en latín y en hebreo, viene de la palabra se me olvidó. Pero voy a decir algo, tiene que ver con la calvicie, ¿no? Cuando alguien le dice, está calvo, ¿no? Pues tiene que ver con eso, con una cabeza sin pelo, ¿no? Yo me siento identificado porque como ya se me está cayendo, digo, bueno, pues mira, va por mí también, ¿no? Dice, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Interesante. Jesús cargando la cruz que lo llevaba a la muerte. Cuando uno lo compara con el Antiguo Testamento, uno recuerda, o por lo menos yo recuerdo, el sacrificio que se ofrecía fuera de la ciudad. Ahí en Levítico 4:21 dice, sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como fuego, lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por el pecado. Jesús estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que se hacían acerca de él. Toda la tipología, todo aquello de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento acerca de él lo cumplió a la perfección. Él estaba allí mostrando, con esto que puede carecer de cierta importancia, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel sacrificio era por la expiación por los pecados. No murió siendo un mártir, como algunos piensan. Pobrecito, murió en la cruz, estaba allí. Y a veces uno puede pasar por aquí y leer este texto y pensar, da pena, ¿no? Porque al final, mira lo que hicieron con Jesús, ¿no? Pero cuando uno lo entiende desde la perspectiva de Dios el Señor, Él estaba haciendo el Cordero, el sacrificio perfecto, cargando aquella cruz. Y no sé si recuerdas, pero a mí me viene a la mente Abraham e Isaac, ¿recuerdas? Abraham sí, con su hijo, cuando fueron al monte, ¿no? Isaac cargando la leña para el sacrificio. ¿Sabes qué ocurrió allí? Que cuando ya Abraham había levantado el cuchillo para matar a su hijo, Dios le paró. ¿Sabes qué pasó en la cruz del Calvario? Dios mató a su hijo allí. La ira del pecado fue derramada sobre su hijo allí. Esta vez no hubo nadie que parara aquello. Eso hace tan grande y tan especial este sacrificio. Jesús, el Cordero, cargando su propia cruz, hasta llegar allí y derramar su sacrificio. Mira, cuando la Biblia habla de un sacrificio, los romanos no eran, cuando eran cosas de sacrificios no tenían mucha piedad, ¿sabes? Un sacrificio, cuando habla del sacrificio de Cristo, habla de la muerte. Jesucristo murió, una muerte física, como un cordero. Y dice que escribieron sobre su cabeza Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto es algo que enfadó bastante a los fariseos, ¿sabes? Fueron a hablar con Pilato a decirle, no, Rey de los Judíos, no. Di que él dijo que él era el Rey de los Judíos, pero ¿cómo vas a decir que un rey, nuestro rey, un rey muriendo ahí en una cruz? Vaya humillación para nosotros también, el pueblo judío. Nosotros hemos pedido que le mate. Él se proclamaba rey porque es rey. Y ahora tú le vas a poner en el cartel, Jesús, el Rey de los Judíos. Es una humillación para nosotros. Pero sin embargo Jesús era rey con aquel cartel o sin aquel cartel. Como hemos cantado hoy, Jesucristo es rey. Es el rey del universo. Es el rey de toda la creación. Él creó la creación. Él sostiene la creación. Todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, todo es por Él y por medio de Él. Y ha sido así siempre. Era el plan eterno de Dios. Jesucristo, el rey. Ahora, la imagen de un rey siendo crucificado es una humillación tremenda, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en Filipenses, cuando dice que Jesucristo se humilló, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres para morir, un rey rebajándose
a ser un hombre y encima morir allí en una cruz crucificado como un criminal. Así de grande es la humillación de Cristo en la cruz. Yo he de reconocer que muchas veces cuando he leído el pasaje, en otras ocasiones también, paso por ahí, claro, Jesucristo murió en la cruz. Pero mira, cuando te pones a pensar todo lo que hay detrás de esa cruz, de cómo es Cristo y de quién es Cristo el Señor, yo no sé a ti, ¿sabes? Pero a mí se me descoloca un montón de cosas dentro. La grandeza de Dios, rebajado a lo más humilde, a lo más humillante que podía haber. Un rey humillado a morir en una cruz, por mí. Pero mucho más allá que eso, piensa por un momento, puedes hacer un ejercicio ahora, entonces yo tomo agua. Piensa por un momento en lo peor que tú hayas podido hacer en tu vida hasta el día de hoy. Esa cosa que quizás ni siquiera le has contado a nadie. Ni a tu mujer, ni a tu marido, que nadie sabe. Piensa por un momento. ¿Qué es lo peor que tú has podido hacer en tu vida? ¿Qué es lo que más vergüenza de las cosas que has vivido, que has dicho, que has hecho, trae vergüenza a tu vida? Piensa en ello un momento. ¿Sabes una cosa? Cuando Jesús estaba cargando su cruz hacia el Monte Calvario, ya conocía eso. Y te amó. Y me amó. Eso es la gracia de Dios. Cuando todo eso era digno de que Él se olvidara de mí, de que no muriera por mí, de que realmente me abandonara porque yo no lo merecía, me amó. Y con todo ese sufrimiento cargó esa cruz hasta aquel Monte Calvario. Un rey humillado, el rey del universo, aplastado allí, por amor a ti y por amor a mí. Pero por amor también a todas estas personas que están en la calle, que creen que pueden vivir sin Dios o que no necesitan a Dios para vivir. Por amor a todas estas personas que cometen injusticias. Por amor a todas estas personas que tienen un corazón corrompido y podrido por el pecado. Por amor a ellos también. Porque el ser humano le importa a Dios, la vida humana le importa a Dios. Somos unos privilegiados de poder estar aquí hoy, cantar canciones alabando a este Dios, a este Señor. Y cuando pienso en personas que están en la calle, que no conocen este Rey, que no conocen esta maravilla, este suceso histórico inigualable, no ha ocurrido ni ocurrirá nunca nada igual en la historia. Lo que estaba llevando a cabo allí el Señor Jesús. A pesar de que yo sé que no merezco su amor, me hace estar agradecido al Señor. Me hace mirar mi pequeñez y su grandeza. Me hace ver lo inmerecedor que soy yo de su misericordia y la misericordia tan grande que Él ha tenido conmigo. ¿Por qué pensar en mí y no pensar en otro? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Pensó en mí? ¿Por qué no pensó en otro? Yo no lo sé, pero mira, pensar solamente que Él llevó a cabo aquel sacrificio tan grande por amor a mí, cuando yo conozco lo más profundo que hay en mí, a mí me conmueve. A mí me conmueve. Y me hace reconocer más y más su gracia. Una palabra que a veces usamos muy a menudo, un regalo inmerecido. Es más que un regalo inmerecido, ¿sabes? Es mucho más que eso. Sigue diciendo, dieron a Pilato, los principales sacerdotes, los judíos, le dijeron, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que era el rey. Respondió Pilato y dijo, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver
¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la Escritura cuando dice, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Y antes lo leía José Antonio en el Salmo 22. Una vez más, cumpliendo ese salmo mesiánico. Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas profecías, perdón. Dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, y esto es importante, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si has hablado con algún católico apostólico romano practicante, te sacará estos versículos para exaltar a la Virgen María, ¿no? Y te dirá, mira, por eso Jesús le dijo, mira, he ahí tu madre, mira, he ahí tu hijo, ¿no? Pero lo que Jesús estaba diciendo aquí era otra cosa diferente. No estaba tratando a aquella mujer como su madre, sino como una mujer que también necesitaba la salvación. Es como una diferenciación. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. No estaba en ningún momento exaltando a su madre por encima de él, como algunos pretenden. Pero no solo es que la exalten, ¿sabes?, sino que la ponen por encima de Dios. Entonces, terrible, ¿no? Cuando uno lee este pasaje con todas esas cosas en la mente. Intento ahora mismo que todos esos flashes que me vienen no me colasen, ¿sabes? Pero qué terrible, ¿no? La ceguera del ser humano en no poder reconocer la grandeza de este sacrificio. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese nuevamente, y mira todas las veces que salen en este pasaje, para que las Escrituras se cumpliesen, porque a veces podemos pensar, el Antiguo Testamento, bueno, pues es algo que está ya lejos de nosotros, pero el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el final, apuntan hacia Cristo el Señor, hacia Jesucristo el Señor. Y por eso repite una y otra vez para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Esto que está ocurriendo aquí da veracidad al Antiguo Testamento, a lo que ya estaba allí, no es algo alejado. Y es necesario que conozcamos el Antiguo Testamento, que estudiemos también el Antiguo Testamento, porque apunta hacia Cristo el Señor y podemos conocer de una manera más cercana cómo era Dios. Y dice, para que se cumpliese las Escrituras, dijo, tengo sed. El Señor Jesús tenía sed. ¿Sí? Porque en su humanidad, en su naturaleza humana, tenía también debilidades, tenía también necesidades, tenía sed bajo aquel tormento que estaba ahí. Y si estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en su hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, y escúchame bien porque estas son dos palabras inolvidables. Mira lo que dijo, consumado es. La trascendencia que tienen estas dos palabritas que están aquí, consumado es, debería hacernos no levitar, pero sí levantar nuestros corazones. ¿Qué encierran estas dos palabras que estaban aquí? Estas dos palabras no significan, como he escuchado en alguna ocasión, que se le acabó la oportunidad a Satanás para poder arrepentirse y todas estas cosas. Eso no existe, eso no es bíblico. Satanás nunca podía arrepentirse porque estaba en la presencia de Dios y despreció el estar allí y se marchó. Él y sus ángeles. Se rebeló contra Dios estando en su misma presencia. No hay redención para los ángeles, no hay redención para Satanás. La redención solamente es para el ser humano. Lo que estaba diciendo allí es lo siguiente: la ley es cumplida. He cumplido la ley. Antes escuchábamos también, creo que lo dijo Alicia cuando dirigía, que Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no he venido a quitarla. Ahora, ¿qué son la ley? La ley, ¿qué es eso de la ley? La ley son todos los mandamientos,
hasta unos 615 que había en el Antiguo Testamento, que servían para decirle al pueblo de Israel cómo era Dios y cómo debería ser la relación de ellos con el Señor. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué están los sacrificios allí? Dios dio la ley y dio los sacrificios también. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Qué significado tienen los sacrificios allí? ¿Por qué? Porque en la provisión de Dios, Dios sabía que ninguno iba a ser capaz de cumplir con la ley. Era el medio que Dios puso en aquel momento para que aquellos hombres y aquellas mujeres pudieran reconciliarse con Dios. Eso nos habla de la insuficiencia de nosotros para poder cumplir la ley como está allí escrita. Eso nos hace ver, nos hace entender a nosotros nuestra pequeñez y la necesidad tan grandes que tenemos del Señor. Él vino a cumplir la ley, Él era perfecto. Cuando Él dijo, consumado es, he cumplido la ley, he acabado con todo. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ahora es en mí en quien puedes ser salvo, es en mí en quien puedes tener la redención. Habla de la incapacidad del ser humano para poder acercarse a Dios por sí mismo. ¿No te has preguntado alguna vez a alguien a ti, ¿por qué Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía ser de otra manera? No podía ser de otra manera. Porque nadie jamás pudo cumplir con lo estipulado por Dios para poder llegar a Él. Nadie. Jesús vivió la vida perfecta, cumplió con todos los mandamientos que Dios había estipulado de una manera tan perfecta que solo Él podía ofrecer un sacrificio de tal magnitud. Los sacrificios allí en Levíticos apuntaban hacia Cristo, hacia la necesidad de alguien superior, y apuntaban hacia nosotros, hacia nuestra incapacidad, la incapacidad del ser humano de por sus propios medios poder acercarse a Dios. Y ahí uno puede ver también la gracia de Dios. La provisión de los sacrificios es también la gracia de Dios, que no se desentendió dejando a aquella gente allí en pecado, sino que les dio una oportunidad de que pudieran reconciliarse con Él. Y ahora lo que está ocurriendo aquí es que Él estaba cumpliendo aquel anticipo que había allí en el Antiguo Testamento, ahora lo estaba Él llevando a cabo, ofreciendo el sacrificio perfecto, el sacrificio eterno de una vez y para siempre. Por eso dice Hebreos también que tenemos un sumo sacerdote eterno. Pero hay más cosas que se estaban cumpliendo allí. ¿Sabes lo que dice Génesis 3:15? Génesis 3:15 es una promesa preciosa que viene después de que el ser humano cayó, después de que el ser humano se apartó de Dios, le dio la espalda a Dios, pensando que podía vivir sin cumplir con lo establecido por Dios, con lo que Dios le había pedido. Una sola cosa le había pedido, no comas de ese árbol. Solo una cosa, no le pidió más. Y cuando el hombre cae, ¿sabes qué? Llega el Señor y hace aquella promesa tan grande, que le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús estaba cumpliendo esa profecía dada por Él allí al comienzo de la humanidad, allí en el Calvario. Satanás estaba hiriendo a Jesús momentáneamente, pero ¿sabes lo que estaba haciendo Jesús allí? Asestando un golpe mortal. Muchos lo vieron, la crucifixión de Jesús, muchos lo vieron como una derrota, ¿sabes? Pero 3 días más tarde se convirtió en la mayor victoria que jamás haya ocurrido en el universo. La muerte perdió para siempre su poder eterno sobre los que ahora estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que estaba ocurriendo allí, cuando se cumplía esta profecía. La muerte ya nunca más tendrá su poder eterno sobre ninguno de nosotros, de los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A mí me da calma, me da paz pensar en que personas que yo amo o que yo amaba ya no están en este mundo, pero sé que están con el Señor. La muerte ya no tiene
Fíjate, ese fue el mayor golpe que pudo asestar a Satanás. Esa fue la mayor victoria que pudo haber. Él murió y luego resucitó. Y como dice Hebreos, le estaba quitando el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Pero antes de llegar a ese punto, él tenía que morir. Y morir no como un mártir, como decía antes. En las Escrituras dice que en él fueron cargados todos nuestros pecados. ¿Recuerdas que antes preguntaba por algo que pensaras algo que te había avergonzado o por lo que quizás sientas alguna vergüenza? Que quizás no se lo hayas dicho ni siquiera a nadie, algo muy, muy íntimo. Eso fue cargado sobre él en aquella cruz. Ese pecado ya fue pagado. Y ayer hablaba con alguien que me decía que a veces siente vergüenza, ¿no? por cosas que ya están en el pasado, que hicieron en el pasado. La grandeza del sacrificio de Cristo es saber que ese pecado fue pagado, fue perdonado, que no tengo nada de qué avergonzarme en ese sacrificio, en ese pecado. Satanás viene una y otra vez a recordarlo para que sintamos esa vergüenza. Y a lo mejor puede tener algún efecto en nosotros. Cuando recuerdas, es que hice aquello. Pero en el cielo no tiene ningún efecto. En el cielo solo Dios ve personas justificadas por la sangre de Cristo, santificadas por la sangre de Cristo. Era necesario que ese sacrificio se llevara a cabo. No había otra manera, no había otra forma, solo Él. Si hubiera habido alguna otra forma, ¿sabes qué hubiera ocurrido? Que terminaríamos diciendo, yo me he salvado porque yo he podido hacer, entonces ya toda la gloria no sería para el Señor, toda la honra no sería para Él, todo no sería por Él y para Él. El sacrificio de Cristo Jesús en aquella cruz, muriendo, siendo traspasado por aquella lanza, saliendo aquella agua, aquella sangre. Imagínate poder estar en aquel momento y ver cómo se oscurecía el sol, todo temblaba. La ira de Dios por el pecado estaba cayendo en toda su plenitud sobre Jesús, allí en aquella cruz. Pecamos cuando hablamos de la cruz de Cristo a la ligera, ¿sabes? Porque lo que estaba ocurriendo allí es que la copa de la ira de Dios, el Padre, estaba cayendo en su plenitud sobre su Hijo allí en la cruz. Ese fue el precio de tu salvación y de mi salvación. ¿Te imaginas haber estado tú bajo esa ira allí? ¿Haber estado yo bajo esa ira de Dios? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Yo hubiera muerto. Jesús estaba allí soportando, aguantando la ira de Dios por el pecado, por tu pecado y por mi pecado, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa relación con el Señor. Ya no hay un velo que nos separa entre Dios y nosotros. Dice Hebreos 4:13, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Ya no hay nada que temer. No hay nada que temer. No hay la ira de Dios cayendo sobre nosotros. Jesús, el sumo sacerdote, que ahora está allí, delante del Padre, nos representa a todos nosotros. Fue un sacrificio tan grande, lo que hizo por nosotros. Deberíamos vivir más pensando en lo que Él hizo por nosotros, que no en todas las veces que nosotros caemos una y otra vez. Cuando uno se cae, uno tiene que arrepentirse y pedir perdón por los pecados. Pero debemos vivir a la sombra de la cruz de Cristo, pensando una y otra vez lo que Él hizo por nosotros. Nos amó tanto y de tal manera, a pesar de nosotros, que llegó y dio su vida en aquella cruz. Y termino, dice, después de esto, de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús.
Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. ¿Recuerdas los 3 regalos que trajeron a Jesús cuando vinieron los magos a verle? Uno era oro, el otro el incienso y el otro la mirra. Aquellos 3 regalos estaban confirmando quién era Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con el oro reconocían la realeza de aquel niño que estaba allí, que un día crecería, Dios hecho hombre, el Rey del universo. Con el incienso reconocían su sacerdocio y estaban anunciando ya de antemano este sacrificio. Y con la mirra estaban recordando también su sepultura que se llevaría a cabo. Qué Dios tan grande, qué Dios tan bueno, que Dios no nos dejó hundidos en nuestras miserias, ¿verdad? Un Dios tan bueno que sigue dando oportunidades a todos aquellos que por fe se acercan a Él. Un Dios tan bueno que, conociendo lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, dio su vida allí. Dice Jesús que Él ponía su vida, nadie se la quitaba, Él la ponía como una ofrenda por nosotros, por nuestro pecado. Qué cosa más grande, más maravillosa, qué Dios tan bueno. Así es nuestro Dios. No para que vivamos como santurrones o con la cabeza agachada, sino para que vivamos gozándonos de la grandeza de este Dios. Un Dios grande, inmenso, acercándose a alguien como nosotros, para darnos la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Y posterior a esto viene la resurrección, la segunda parte de la película, acaba aquí, pero eso ya le tocará a la próxima persona que venga. Pero sería bueno que estuviéramos en esta semana pensando en la grandeza del sacrificio de Cristo. Para uno fue una derrota, pero la victoria fue tan grande que ha tenido un alcance hasta el día de hoy. Te ha alcanzado a ti, me ha alcanzado a mí, y alcanzará a muchos más hasta que Él vuelva. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a vivir, a pensar en todo momento el precio que hemos costado, y que eso nos ayude también a vivir una vida de cercanía con el Señor. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos, nos ayude en esta semana que comienza, ¿verdad? Que vamos a empezarla con esto en mente y podamos disfrutar realmente de lo que significó aquel sacrificio ahí en la cruz. Amén.